Un gusto compartir con ustedes en esta noche y acompañarnos nuevamente en este ciclo de conferencias que es muy importante para el programa, para nuestros estudiantes, para nuestros docentes y también para nuestros egresados. En primer lugar, un caluroso saludo de parte de la directora del programa, la profesora Alba Lucía Aguirre, así como de los docentes del programa que nos acompañan esta noche y pues quienes de pronto no han podido o no pueden vincularse a esta sesión, a esta conferencia, pues también de parte de ellos un saludo y de la Universidad del Quindío. Bienvenidos a esta conferencia, Integración de la Inteligencia Artificial, US, UI en las funciones archivísticas. Esta noche nos convoca un tema que en el último tiempo ha sido muy suscitado, que es la inteligencia artificial, y esta vez pues asociada a la archivística. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? El Magister Miguel Ángel Montenegro Castillo. Él es profesional en ciencia de la información y la documentación, bibliotecología y archivística, especialista en gestión de proyectos y magíster en educación. Un gusto tenerte esta noche, Miguel. Muchísimas gracias a todos. El placer realmente es mío poder acompañarlos y pues compartir y aprender sobre esta temática que está impactando todo el desarrollo de nuestra profesión. Exactamente, bueno. Resulta crucial contar con conocimientos básicos sobre la integración de la inteligencia artificial y el diseño UX/UI en las funciones archivísticas, debido a que estas tecnologías permiten una gestión más eficiente y accesible de la información. La inteligencia artificial agiliza la categorización y búsqueda de documentos, mientras que el diseño UX/UI asegura que los usuarios interactúen de manera intuitiva con los sistemas. Esta combinación no solo optimiza la preservación y recuperación de datos, sino que también impulsa la adaptación a entornos digitales, asegurando la relevancia y eficacia de las prácticas archivísticas en un mundo cada vez más tecnológico. El objetivo de la conferencia es establecer cómo la inteligencia artificial y el diseño UX/UI puede mejorar las funciones archivísticas, optimizando la eficiencia y usabilidad en la gestión de la información. Antes de darle paso a nuestro conferencista, a Miguel, unas recomendaciones que siempre pues, debemos tener en cuenta. En primer lugar, que mantengan cerrados sus micrófonos y sus cámaras. Vamos a darle paso a Miguel, quien nos acompaña con su conferencia, y cuando él finalice, vamos a tener el espacio de preguntas y respuestas para allí disipar las dudas. Nuevamente, ahora les voy a colocar el enlace donde deben llenar más bien la asistencia para que nos colaboren, que eso es muy importante para nosotros. Se está grabando la sesión, posteriormente la subiremos a YouTube y vamos a compartirles también las memorias de la conferencia que Miguel nos enviará posteriormente. Entonces, siendo así, damos inicio en esta noche y un placer de nuevo tenerlo en la casa, Miguel. Muchísimas gracias, profe. Voy a proceder a compartir pantalla. Claro que sí. Bienvenido nuevamente. Gracias. Por favor, me confirman si ya se puede ver pantalla. Ya estamos visualizando. Listo. Primero, agradecerle a la profe Alba Luz Aguirre por esta calurosa invitación, volver a mi alma mater, saludar también a la profe Ángela Ramírez, quien estuvo como parte de la organización, la profe Marta Marín, que nos estuvo apoyando, y desde luego la profe Marlene Salazar, que hizo posible este enlace. Primero, pues expresar mi gratitud por volver a mi casa, universidad a la que estoy egresado, y en un tema en particular que nos está impactando a todos y que es importante que en el manejo de la gestión documental, en la gestión de información y en la archivística no estemos ajenos a estas nuevas técnicas, disciplinas y herramientas que requieren una rápida adaptación para el modelamiento de los instrumentos archivísticos, de los diferentes programas y proyectos, gestionando la información y enfocados al cumplimiento de las nuevas dinámicas. Por ello, como bien lo referenciaba la profe Marta, vamos a abordar esta temática y es analizar desde las funciones archivísticas que tenemos asociadas e integradas desde el Archivo General de la Nación con la Ley 594 del 2000 a la actualidad, cómo se van transformando y cómo las nuevas herramientas tecnológicas nos permiten
adaptarnos a esas nuevas necesidades de las entidades, de las organizaciones, de las empresas. Para ello, vamos a trabajar el siguiente tema en la agenda. Vamos a hablar con una introducción sobre la inteligencia artificial. Vamos a hablar cómo nos puede ayudar la IA a mejorar esas funciones archivísticas propias de nuestra naturaleza y de nuestra disciplina. Cómo a través de la IA podemos mejorar los factores de búsqueda y la experiencia de nuestros usuarios y la recuperación de información de documentos, tanto en formato análogo como en formato electrónico. Finalmente, tocaremos un tema que está en vanguardia y es el diseño UX y UI. Conoceremos qué significa y por qué es indispensable que haga parte integral de nuestros conocimientos como profesionales en gestión documental. Y finalizaremos con nuestra ronda de preguntas. Iniciaremos en materia. Lo primero que tenemos que empezar a hablar es que la inteligencia artificial ha potencializado múltiples disciplinas y ha permitido que empecemos a hacer cambios en la gestión particularmente de la información. Y ahí empezamos a hacer el primer match. Y es que ya no solo nos enfocamos en gestionar los documentos que cumplen las características de documento de archivo. Hoy el llamado está para que nosotros enrolemos, estructuremos y diseñemos todo el manejo y gestión de información y la gestión de documentos de archivo. Y para ello se nos hace imperante conocer cómo estas nuevas aplicaciones se van a integrar con las funciones que están por naturaleza consagradas desde la Constitución Política de Colombia, desde los artículos de los derechos principales y primarios, en las cuales todos somos beneficiosos y que se articularon y estructuraron con la Ley 594 del 2000. Y tener presente que no solo la salvaguarda de la información corresponde a la Ley General de Archivos, sino que estamos inmersos en toda la normatividad que establece el desarrollo de un Estado social de derecho. Por consiguiente, nuestra disciplina, al ser transversal a todos los procesos, tanto del orden nacional, hablando desde la estructura de gobierno, y en los procesos de apoyo y soporte técnico a nivel empresarial, se hace indispensable el reconocimiento y adaptación de estas nuevas tecnologías para la gestión de la información y de los documentos que cumplan las características de documentos electrónicos de archivo o también en su formato análogo. Por ello nos trae nuevos desafíos y es ya tener dentro de nuestro mapeo no solo cómo controlamos el flujo de información desde los instrumentos archivísticos, sino la gestión de toda la información global de la entidad, lo cual nos conlleva un reto que es indispensable y para el cual es en el que nos estamos formando. Definamos un poco qué es la inteligencia artificial. Es el campo de la informática que se encarga del desarrollo de sistemas y tecnologías para realizar tareas que anteriormente requerían una acción humana. ¿Cómo lo hacemos? Con el razonamiento y la percepción, bajo la creación de algoritmos y modelamientos matemáticos, que le permite a la máquina ejecutar actividades operativas y optimizarlas. Entonces, al final vamos a hacer un match para identificar y de pronto despejar estas dudas que suele uno encontrar frente a que la inteligencia artificial va a reemplazar nuestros puestos de trabajo. La inteligencia artificial nos va a dejar por fuera. Entonces, no es así. Al contrario, vamos a poder viabilizar cómo desde la parte de la gestión de la información nos permite herramientas para poder no entrar en campos de no tener base teórica de implementación o situaciones generales que encontramos en las empresas de no tengo TGD, no tengo TRD, las TRD están desactualizadas. ¿Cómo empezamos a tomar estas nuevas tecnologías para que la experiencia que ya tuvo una empresa, para la experiencia que ya tuvo un profesional, para toda esa gestión del conocimiento, yo pueda acceder a ella y pueda empezar a estructurar a mi empresa una adaptabilidad desde mi rol profesional sin la necesidad de partir desde ceros y no tener un marco que me permita a mí generar mi estrategia de implementación de gobernabilidad en la gestión de la información? Entonces, en términos generales, ¿qué es la IA? Es un campo de la informática. Se encarga del desarrollo de sistemas y tecnologías para realizar tareas
que tradicionalmente requerían obligatoriamente la injerencia de inteligencia humana. Ahora, ¿cómo funciona? Con algoritmos y modelos matemáticos, que le permite a la máquina aprender y generar mejoras en las experiencias a través de ese aprendizaje. Y esto se convierte en un aliado irremediable para nosotros, porque nosotros somos los llamados a la gestión de la información en las organizaciones, a definir los campos de gobernabilidad, las estrategias, las políticas y las metodologías. Como bien lo establece el PGD, en un trabajo interdisciplinario. Pero en ese orden de ideas, lo que requerimos para que funcione en ese campo interdisciplinario es empezar a incorporar estas nuevas definiciones y este nuevo lenguaje estructurado a las políticas y disciplinas archivísticas. Por ende, es necesario que empecemos a identificar qué tipos de herramientas de inteligencia artificial puedo aplicar, qué procesos contingenciales que generalmente suele pasar cuando estamos en el mercado, en las unidades de correspondencia, en empresas que reciben 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 radicados a nivel país. ¿Cómo puedo empezar yo a automatizar mediante la inteligencia artificial y a minimizar, por ejemplo, los errores de metadatos? Entonces podríamos empezar a identificar, y eso es lo que vamos a hacer acá, mirar cuáles de esas herramientas ya son funcionales y empezar a desarrollar esa estrategia para yo definir cómo este proceso, que ya lo tengo claro desde el instrumento archivístico y desde la planeación metodológica, puedo incorporarla con una IA para lograr subsanar esa falla o esa oportunidad de mejora que tengo en la gestión de la información. Y aquí necesitamos hablar de algo esencial, y es que la inteligencia artificial ha cogido un boom después de la pandemia. Y eso trae unos factores revelantes que vamos a abordar más adelante. Pero realmente desde el año Disculpe, no se 1940, escucha, aló, ¿me no hay escuchan? audio. No sé si alguien me puede confirmar si me escuchan Yo sí bien. lo estoy escuchando, Miguel. No Yo sé también le los escucho. otros. Creo que ahí se escucha. Yo De pronto también los que le tengan, Escucha por escucho partes, bien, pero quienes sí escuchando tengan escucha problema de perfecto. como tal. conexión podrían salir y volver a ingresar, de pronto para que vuelvan a enlazar la banda, porque lo identifico por el chat que la mayoría nos están escuchando. Entonces de pronto salir y volver a ingresar para que se les vuelva como a nivelar la red. Bueno, entonces retomando, como les decía, la inteligencia artificial es un concepto que viene desde el año 1940, cuando estábamos por allá en la Segunda Guerra Mundial y Alan Turing diseñó la máquina Enigma que nos permitió o ahorró, permitió salvar muchas vidas al descifrar el código de los submarinos alemanes. Y ahí empezó un concepto y empezamos a hablar de una máquina universal. Y empezamos a idear cómo la máquina podía llevar un proceso automático sin la interacción del operador. Para el año 1950 se acuñó en Dartmouth el término de inteligencia artificial. Y empezamos con alguna novedad que en su época fue el boom, y fue cuando empezó a medirse la calidad de la programación y la interacción de la inteligencia artificial en los juegos de ajedrez. Y entonces empezó estos campeonatos que habían en cuanto el hombre versus la máquina. Y empezamos a hablar de un concepto muy importante, y es el lenguaje natural. Ese lenguaje natural, explicado desde la inteligencia artificial, lo que busca es lograr hacer un match entre el ser humano y la máquina. ¿A razón de qué? De que el ser humano no pueda identificar si está hablando con una máquina o si está hablando con otra persona. Y a eso se le denomina en el mundo de la inteligencia artificial lenguaje natural. Para el año de 1960 empezaron la adecuación de la inteligencia artificial en lo relacionado con el razonamiento simbólico. Esto quiere decir que se inició la programación para que reconociera las leyes que tenemos establecidas en las matemáticas. Los símbolos, infinito, formulación, potencialidades, todo esto, y la máquina empezó a reconocerlo.
y empezamos a generar lo que se denominó un aprendizaje automático. Es decir, la máquina reconocía un comando, reconocía una instrucción y lo potencializaba. Lo que empezaron a salir con los nuevos reconocimientos de voz y de imágenes. Entonces fijémonos cómo desde el año 1960 ya teníamos inteligencia artificial y hablábamos del reconocimiento por voz y el reconocimiento de imágenes. Para 1970 se volvió toda la temática de volver al match con el lenguaje natural. Entonces se siguió fortaleciendo que el ser humano no identificara si estaba hablando con una máquina o estaba hablando con otra persona. Y empezamos a involucrar lo que fue la resolución de problemas complejos. Y acá se inició toda la programación para que todos esos datos y metadatos empezaran a tener un sentido, un análisis. Lo que más adelante y para las épocas más contemporáneas, pues es lo que conocemos hoy en día como parte del blockchain. Para el 80 se empezó a hablar del conocimiento y entonces se pensó, venga, porque si tenemos la capacidad de que procese, podemos tener la capacidad de que se intercomuniquen y los puntos que hayan en común los desarrollen, ¿cierto? Y hoy podemos ver esto del conocimiento y la decisión de tomas expertas en algo que no podemos escapar la mayoría de nosotros. Y es cuando acudimos a recurrir a un crédito. ¿Qué se está gestionando ahí? Información. ¿Esa información de dónde viene? De unas fuentes. ¿Que crea? Un expediente electrónico. ¿Ese expediente electrónico dónde está? En CIFIN, en Data Crédito, y que le permite a las entidades consumidoras de ese sistema de información, de esa interoperabilidad, que por allá el Archivo General de la Nación nos habla y el COMPES de Desarrollo del país nos habla. ¿Dónde está perfectamente integrado? En la banca. Necesitamos un crédito. Van y consultan. ¿Y eso qué permite tomar? Decisiones basadas en hechos, que se denominan ¿qué? Decisiones expertas. ¿Por qué? Porque están tomadas desde la racionalidad matemática. Entonces, fíjense cómo en la gestión documental empezamos en todos estos parámetros y estamos inmersos ahí. Para 1990 se empezó la creación del concepto ya de máquina, la robótica y los sistemas multilingües. Fíjense cómo para el 90 ya se empezó la necesidad de hablar, oiga, interoperabilidad. Que estos sistemas empiecen a transferir esos datos y metadatos en pro de la toma de decisiones expertas. ¿Basado en qué? En un lenguaje natural. Y es decir, que sea fácil de entendimiento para el usuario. En el 2000 empezamos a hablar de la minería de datos. Y a veces la minería de datos la asociamos de una vez con criptomonedas. Entonces me dicen minería de datos y yo me imagino por allá las criptomonedas. Y entonces yo hago un ejercicio reflexivo cuando estoy en las empresas, ya el tiempo que llevo ya ejerciendo la labor y digo, ¿cuántos datos no tenemos nosotros en los inventarios documentales? ¿Cuántos datos recopilados hay en los archivos centrales? Y si la institución tiene archivos históricos en esos archivos históricos. ¿Cuántos datos y metadatos tengo en los instrumentos de descripción archivísticos? Y ahí viene el plus que nos hacen a nosotros. Venga, ahora usted tiene que pensar en esta nueva temática. Todos esos metadatos que usted me tiene allá, solo me está utilizando el FUID para el préstamo de carpetas y descripción. O realmente podemos estar sacando una histografía o un gráfico de dispersión o de Pareto o un gráfico de calor de la evolución de esos expedientes que se asocie con la valoración documental y yo esté haciéndole un valor agregado a esos datos o metadatos. ¿Cómo puedo hacer yo que los metadatos y datos que tengo en gestión documental le aporten o generen un valor agregado a la organización? Ese es el otro reto en el que estamos y en donde empezamos este nuevo modelo de adaptación. Empezamos a hablar de algo que se llama aprendizaje profundo. Entonces tenemos ya varios conceptos, ¿no? Tenemos lenguaje natural, que es que el ser humano no logre distinguir si está hablando con una máquina. Tenemos decisiones expertas, porque se toman en conforme a un algoritmo. Y empezamos a hablar del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo son todas aquellas capas que tiene la IA en su algoritmo para lograr ir haciendo o generar o mejorar o regular
su procesamiento matemático. Eso es el aprendizaje profundo. Quiere decir que es una articulación de redes neuronales homologadas al ser humano o tomando la idea del ser humano para que permitan interconexión en las diferentes fuentes de información y podamos tener una respuesta clara y precisa de lo que el usuario requiere. Y también empezamos a hablar de la inteligencia artificial distribuida, que quiere decir que ya, por ejemplo, hay unas enfermedades que son las enfermedades, se me da el nombre técnico en este momento, pero huérfanas. Y son todas aquellas enfermedades que, por ejemplo, puede haber uno o dos pacientes en Colombia, en el continente americano, y uno o dos pacientes en el continente africano. Entonces, anteriormente, cuando no teníamos esta capacidad de conexión, el médico lo que hacía era empezar a probar, prueba y error. Hoy en día puede ingresar a esta IA de IBM, coloca los síntomas del paciente y él empieza a darle un diagnóstico y le dice, mire, tal persona en tal lado presentaba los siguientes eh, síntomas. Y empezamos a trabajar favorablemente en pro del beneficio del ser humano. Todo esto que está manejando, datos. ¿Y eso qué es? Gestión de información. ¿Y qué establece ahora el Archivo General de la Nación? Son gestores de información y de la información que va a conformar los expedientes electrónicos de archivo. Entonces, fíjense ahora cómo gestión de información abarca todo y tengo yo que tenerlo mapeado muy presente para la integración con mis instrumentos archivísticos. Finalmente, para el año 2010, empezamos a hablar del procesamiento en lenguaje natural por computadora y el aprendizaje profundo. Acá vienen unos temas interesantes. Viene un nuevo reto que se está haciendo. Starlink ya recibió licencia de Elon Musk para instalar el primer neurochip conectado directamente al cerebro para poder facilitar a las personas que tienen problemas o parálisis en cuanto a su visión, en cuanto a la pérdida de su capacidad en las piernas o tienen algún tipo de invalidez para empezar a mejorar esta simbiosis. Entonces aquí viene ese match interesante cuando uno hace el análisis desde la inteligencia artificial y dice, venga, todo esto maneja una estructura. Y esa estructura, si a mí me contrata esa empresa, y si ahora me contrata un hospital y me dice, no, es que mira, que ahora utilizamos IBM para complementar los diagnósticos, pues yo tengo que empezar. Lo primero o el primer paso, y la invitación de pronto para que no lo hayan hecho hoy, es me integro de una vez con la inteligencia artificial, para que usted empiece a manejarla, conocerla, y ya con ese match uno va empezando a dimensionar, venga, ¿cómo voy a articular? ¿Cómo hago esta interoperabilidad? ¿Y cómo me lo llevo al proceso de gestión documental? Acá en esta diapositiva pueden ver las principales inteligencias artificiales, hay otras más, pero estas son las de acceso público. De pronto los que quieran de pronto tomar un pantallazo, un match, guardarlo. Entonces empezamos a hablar de una de las más populares que es ChatGPT. ChatGPT fue la base de un proyecto libre, hoy en día pues ya es comercial, pero su función principal y el algoritmo o por lo que tuvo tanto auge es porque maneja el lenguaje natural. Ese lenguaje natural, para quien no ha interactuado con la herramienta, le genera patrones de comportamiento y perfil al usuario. Yo personalmente, y les hago la recomendación, soy uno de los que para obtener unos resultados más precisos, primero, y lo esencial que hay que utilizar, es verbo, sujeto y predicado, ortografía, claridad en la pregunta que le voy a hacer. Y tener claro que la inteligencia artificial es una herramienta para apoyarme en la generación del proceso o la mejora del mismo, pero no me va a dar las respuestas funcionales en el contexto de mi organización. Y eso es importante tenerlo presente, porque sí me permite automatizar para disminuir tiempos y movimientos, pero al momento de realizar la temática relacionada con instrumentos archivísticos, con descripción, con memoria viva en nuestros archivos, que es un campo que tocaremos más adelante y que es indispensable volver a recuperar en nuestra gestión, pues esta herramienta nos va a facilitar. Es decir, muchas de las limitaciones que tenemos en el campo laboral es que si estamos en una buena empresa hay un equipo de gestión documental. Si no, estamos nosotros el profesional y con suerte tendremos apoyos. Y a veces es difícil concertar. Entonces, fíjese que acá usted tiene la capacidad de tener una herramienta que le va a apoyar
sus conocimientos para que si usted en la empresa es el único encargado de gestión documental, pues ya no va a estar usted solo, sino va a tener una conexión con lo que tiene alimentado en su algoritmo de Colombia en cuanto a la legislación colombiana en materia de gestión documental, que somos pioneros y somos líderes a nivel iberoamericano, y adicional va a poder tomar usted referencias de implementación a nivel mundial. Entonces tenemos ChatGPT que funciona de esta forma, hay una versión paga y una versión gratuita. Tenemos BART, que es la inteligencia artificial de Google. También es un cambio cultural que se está haciendo. La mayoría siempre donde buscamos en Google. Hoy en día ya de pronto vaya a bar.google.com, que es el caso de Colombia, y empiezan a buscar por ahí y le empieza a traer como toda la información. Y Vic, que es de Microsoft y tiene su base nativa en ChatGPT, pero le han generado independencia. ¿Qué pasa en particular con Bing? La mayoría o el software predominante a nivel mundial es Microsoft. Bing hace parte de Microsoft. Y Microsoft ya está lanzando a todos los equipos, de hecho los que hayan actualizado recientemente sus computadores, les va a aparecer una pestaña que dice Prec y sale Copilot. Entonces ya lo están desplegando de manera paulatina. ¿Qué va a lograr hacer usted ahí? Pues que usted tiene un tema y él le va a ayudar a generar la presentación, las imágenes, las fuentes. Pero entonces acá viene el tema más preciso, ¿no? Él le ayuda a generar, pero usted tiene que darle el contexto y hacer la corrección. Entonces le puede aportar a usted como un editor, pero la información la tenemos somos nosotros. Pero es muy buena herramienta para que lo vayan probando y sobre todo para que nos adaptemos. Porque dentro del paquete de Office que viene para todas las grandes compañías, pues ya viene la generación de respuestas automáticas, la programación y todo esto en lenguaje natural. Ahora sí, entrando en materia, a lo que nos compete, empecemos a mirar desde la Ley 594 del 2000 cuáles son las funciones archivísticas que tenemos y vamos desarrollando qué inteligencia artificial puedo yo utilizar para optimizar esa función archivística. Primero, hablamos de que tenemos que manejar la gestión documental y esto es la planificación, organización, control y administración de los documentos y ahora en el concepto desde la información, desde que nace hasta su disposición final. Algo que tenemos en el ciclo vital impregnado en nuestra esencia archivística. Sin embargo, aquí hay palabras claves. Y empezamos a hablar ya que, oiga, hay que planificarlo. Y esta planificación viene con el mapeo de sistemas de información para tener todo el parámetro de cobertura desde mis documentos en formato análogo hasta mis documentos en formato electrónico. Seguido de ello tenemos otra función esencial, como son las transferencias documentales, que debe ser ordenada y sistemática. ¿Listo? Ahora ya el Archivo General de la Nación está terminando de hacernos su publicación de las pautas establecidas para hacer las transferencias de documentos electrónicos. Ya tenemos el manual para los documentos en formato análogo. Pero entonces viene un nuevo reto para nosotros y es automatizar la manera en la que de pronto estamos manejando las transferencias. Está bien y es muy válido que despleguemos la circular, el memorando, para dar a conocer las fechas. Pero ¿qué tal si automatizamos las alertas tempranas? ¿Qué tal si vamos un paso más allá para ya no tener solo el documento ahí en físico, sino generar una macro que de pronto se integre al sistema de información y desde el sistema de información hagamos una interoperabilidad con el BPM o CRM para gestionar esta información? Algo indispensable, el plan de conservación, que nos incluye los documentos en formato análogo y los documentos en formato electrónico. Y ahí sí que tenemos retos entre PDF, PDFA, el archivo nativo, las características. Y esto nos implica tener muy claro las bases tácticas que nos da el Archivo General de la Nación en SGDA y lo ideal que sería llegar a tener nuestra organización en un Enterprise Context Management o un SM. Ese sería el ideal. Pero entonces yo tengo que empezar a mirar, oiga, tengo que mapear la información, lo que se está produciendo en electrónico, que es el reto más grande, ¿cómo garantizo su preservación a largo plazo y su consulta a largo plazo? Y en ese match que estamos haciendo, de desligarnos del documento análogo para irnos al documento electrónico, puedo utilizar la IA para mejorar las funciones.
Asesoría y capacitación. Aquí es un match grandísimo y es entender que el resto de los usuarios que no pertenecen al área de gestión documental tienen nociones básicas, si las llegan a tener, sobre archivística. Y es de ahí que este programa es uno de los vitales para lograr generar esa apropiación, ese cariño, pero sobre todo demostrarle esa funcionalidad a nuestros usuarios de por qué utilizar nuestros instrumentos y nuestras herramientas de control es indispensable. Investigación archivística. Es indispensable el conocimiento y la valoración de la memoria histórica. Por ejemplo, hoy en día podemos darnos o tener la claridad, no sé, el micrófono abierto, no sé si nos colaboran cerrándolo, por favor. La universidad le permite que Algo importante podría ser, fijémonos en algo, qué bueno sería que la iniciativa de que un servidor que lleva 30, 25 años en la entidad sea gestión documental y diga talento humano, mire, la primera hoja de vida que nos trajo el funcionario, el servidor o el empleado. Y empezamos a que nuestros documentos tengan memoria viva. Cumplió años la entidad. Esta fue el acta de constitución conservada de la entidad. Memoria viva. Los archivos también tienen una capacidad infinita de hacer match con los seres humanos, con los servidores, con los trabajadores. Y es a través de la información. Esa memoria emotiva hay que recuperarla. Y esa investigación archivística nos invita a que todos estos proyectos de éxito o todos estos proyectos de implementación compartamos y generemos ese nuevo match. También hablamos un poco de la coordinación y supervisión. Indispensable. La generación de indicadores en la gestión documental. Y esto viene de un tema que está sonando ahorita muchísimo y es el Power BI. Yo necesito montarme en el Power BI para automatizar el seguimiento de la implementación de los instrumentos archivísticos, iniciando desde mi dependencia, desde mi grupo de trabajo y ampliándolo con planeación para empezar a estructurar ese tipo de indicadores y empezar a tomar estas estrategias metodológicas y de pronto poder tomar datos y metadatos de forma automática mediante una IA para que yo no tenga que esperarme a los seguimientos que haga calidad o que haga control interno y ahí tomar decisiones, sino que yo tenga un campo de manejo o un margen de maniobra mucho más amplio. Ahora, miremos yo con inteligencia artificial qué funciones de la gestión documental puedo apoyar. La primera, yo puedo generar clasificación automatizada. ¿Listo? Y es decir, si yo ya tengo estructurado una forma o una preforma, pues yo ya le puedo decir a él estos documentos, según su contenido, organícelos o estructúrelos en una ruta de información o en una expediente electrónico. Y él lo va a reconocer de una vez y me va a generar una taxonomía eficiente de la información, permitiéndome hacer una clasificación básica para la distribución de sus modelos. ¿Funcional en qué empresas? Por ejemplo, una administradora colombiana de pensiones, Colpensiones, que reciben más o menos 5.000 a 6.000 radicados diarios, entre muchas otras entidades del orden nacional, que necesitamos estas herramientas para procesar la información, las EPS, el nivel de erradicación es gigante, la rama judicial, que está corriendo con el montaje de su expediente electrónico y automatizando todos estos procesos, porque no habría talento humano que lograra cumplirlos. Pero si ya está preclasificado, es más fácil para nosotros desde gestión documental hacer el control y seguimiento a que esa preclasificación esté bien. Extracción de metadatos, que de forma automática me traiga los metadatos que son relevantes para los documentos, agilizando la descripción y la búsqueda. Entonces, actualmente, muchos de los metadatos o digitalización, lo que se hace es que se le da a la persona o el lote de trabajo, que son todos los documentos, si está contratado, para que empiece a tratar los metadatos, o con una IA yo lo que puedo hacer es, coloco los metadatos básicos y ella reconoce el formato, la preforma o el documento y me extrae los demás metadatos para completar esa información, disminuyéndome tiempos y movimientos.
Transferencia documental. Identificar documentos que deben ser transferidos al archivo histórico según los criterios establecidos. Entonces nos puede apoyar en eso que viene desde la valoración de nosotros. Pero hoy en día hemos aprendido que al igual que las organizaciones son dinámicas, la valoración documental también es dinámica. Y pasan casos donde, pum, sucumbe la entidad, liquidación, supresión, y esa documentación cambia totalmente su valoración. Y qué bueno es tener algo que nos permita tener esa alerta en conjunto con la tabla de retención o tabla de valoración documental y el programa de documentos vitales y esenciales. Entonces, aquí hacemos es un match. Conservación. Esta me parece maravillosa. Les quiero comentar acá una anécdota. Digamos que tuve que cambiar mi lavadora secadora. Entonces llegué yo allá, y entonces me dijeron, no, cómprese esta porque es que trae internet de las cosas. Y entonces le va a avisar cuando hay que lavar el tambor, cuando hay que hacerle mantenimiento, unas maravillas. Yo dije, pues hay que probarla. Y hoy en día hago ese ejercicio y me avisa si se me queda una prenda, si no se me queda una prenda, si da demasiado jabón. Ahora, repliquemos esto a nuestras bodegas de archivo. Tenemos los medidores, la temperatura, la humedad relativa, pero tenemos formatos manuales. Si estamos automatizados, tenemos un Excel. Y si estamos aún mejor, el Excel es una macro en una tablet. Pero qué chévere y qué maravilloso sería que estos instrumentos que ya los venden con inteligencia artificial, a quien yo tenga encargado, pueda generar las paramétricas y me saque las condiciones, tú, me genere alertas tempranas para que yo pueda decir con estas olas de calor que estamos teniendo y el cambio climático, decirle a servicios generales, decirle al administrador del edificio, mire, tenemos que tomar un plan de emergencia porque los microfilms o el cuarto de servidores está llegando al límite de la temperatura. Mitigamos qué? Riesgos humanos. Automatizo qué? Labores operativas. Esto en cuanto a la conservación es esencial. Difusión y acceso. Permite la búsqueda de documentos al comprender el texto y el significado de las consultas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero va muy enfocado en pensar en nuestros usuarios. A veces parece que nos vamos un poquito muy por la norma, por lo archivístico, y nos quedamos dentro de unos parámetros muy cuadriculados y se nos olvida que nuestro usuario externo y nuestro propio usuario interno, pues no todos son archivistas. Y eso es esencial para que hayan flujos de consulta de la información. Finalmente, las recomendaciones personalizadas, conforme al historial de búsqueda. Pues ahí nos permite hacer monitoreo y control y sobre todo facilitarle a nuestros usuarios que si yo siempre busco contratos porque yo estoy en el área contractual, pues me permita enfocar la búsqueda de manera automatizada a que me traiga la información relacionada con mi campo de desempeño. Asesoría y capacitación. Algo indispensable hoy es los chatbots y el asesoramiento. Qué bueno es que analicemos todos o la gran mayoría habremos interactuado con un chatbot para hacer consultas en cuanto al tema de EPS, citas médicas, notificaciones. Qué bueno sería que si yo tengo dudas en cuanto a gestión documental, en lugar de llamar a gestión documental, de programar una capacitación y retrasar el trabajo, yo ingrese rotulación, área, contratación, pum, me mande un video o me mande las indicaciones de cómo rotulo. Consultas fáciles con respuestas rápidas, que si no tienen solución, pues nos transfieran ya con un usuario para ampliar la capacitación. Plataformas de capacitación en línea. Hoy en día el metaverso y el desarrollo de nuevas estrategias no tienen que ser tan especializadas. Hay páginas gratuitas. Nos permite generar, por ejemplo, que en las capacitaciones de personal el tema de gestión documental no sea tan cuadriculado, por decirlo de alguna forma. La norma, cómo se hace la estructura, si no podemos crear herramientas digitales o laboratorios digitales para que, por ejemplo, la persona rotule o haga un ejercicio de clasificación simple o diligencia un inventario de manera simple según el rol, de manera interactiva, desde su smartphone o desde una sala de computadores. El hacerlo de manera interactiva nos facilita ese aprendizaje y nos permite a nosotros hacer una medición en tiempo real de la adaptabilidad y funcionalidad que tuvo la capacitación. Investigación archivística. Analizar grandes volúmenes de documentos para identificar patrones y tendencias históricas. Esto era lo que yo me refería como en los inventarios. A veces tenemos bodegas y anaqueles completos de documentos
Y en el electrónico estamos también con gran cantidad de datos y metadatos en el índice electrónico, muchos de ellos de pronto para cumplir solo lo establecido por el Archivo General de la Nación, pero ¿cómo vamos más allá? ¿Qué puedo crear yo? ¿Qué aporto yo? ¿Qué resalto con todos esos datos y metadatos o todos esos inventarios documentales que pueda generar un match, una memoria emotiva en la entidad? Generación de resúmenes automáticos de documentos extensos. Por ejemplo, quienes hayan interactuado con SECOP. SECOP es algo a veces denso o a veces el resumen contractual es supremamente solo el objeto contractual. Mediante una IA podrían sacarse las palabras claves y generar lo esencial para el usuario. Coordinación y supervisión, automatizar esas actividades para poder tener unos indicadores de gestión medibles, asesoramiento técnico virtual. Y esto para que lo tengamos claro que hay lugares o entidades donde no hay presupuesto para gestión documental. Y yo tengo que idearme las estrategias, las herramientas. Fíjense cómo estamos todos acá, aprendiendo, manejando, dinamizando. Entonces tengo que mirar cuál de esas herramientas yo puedo utilizar para incorporarlo a mi proceso de gestión documental. ¿Qué IA puedo aplicar? Y estos son software que son funcionales en gestión documental para nuestros procesos. Tenemos Enfiles, Documentware y SharePoint. Puedo utilizar y programarlos para que ellos me hagan clasificación, etiquetado y organización automática de documentos. Algo que es muy funcional ahorita, que tenemos que estar hablando de sedes electrónicas. ¿Listo? Entonces, qué fácil que nos entre por la sede electrónica o el usuario me cargue el documento en un estándar PDF, que generalmente es el que solicitamos, él lo reconozca y de una vez, ¡pum!, lo envía al expediente electrónico. ¿Qué software podemos utilizar para transferencias documentales? Tenemos Nistex, Microsoft Power Automate, para automatizar ¿qué? Las transferencias documentales, lo que en muchos sistemas de información llamamos calendarios de retención. Y es que él genere las alertas a la oficina productora, al coordinador del archivo central, al coordinador del archivo histórico si es el caso, y como lo tiene proyectado el Archivo General de la Nación, a ellos en esa interoperabilidad de que ya toca hacer transferencias, según el rol de cada campo. Conservación. Tenemos lo que es Libelium y Lexit, sensores de análisis de datos, lo que hablábamos ahorita, que eso esté integrado y sea funcional. Entonces, no que yo tenga por allá la bodega y entonces hasta que no me tomen las mediciones manuales, de la medición manual se lo llevan al Excel, del Excel me genera la ponderación, de la ponderación voy y miro la tabla a ver si estoy dentro de los rangos normales o no, sino automatizamos, como con Internet de las cosas. Pum, mediciones en tiempo real, sin desplazamientos. Y en especial ahorita que estamos teniendo estas variaciones climáticas, es una herramienta fabulosa para nosotros conservar nuestros documentos. Difusión de acceso. ElixiTune, Apache ofrecen capacidades avanzadas de búsqueda semántica y recuperación de información. Aquí tenemos que empezar a mirar esas funcionalidades para nuestros usuarios. Cómo ellos con palabras claves puedan llegar más fácil a la información que requieren. Con metabuscadores podría ser. Y no de pronto poner al usuario que tiene que poner serie, subserie, sección, subsección, fondo, subfondo. Pues porque es que él no es archivista. Eso debe ir, claro, programado, pero por back, es decir, por debajo del sistema. Asesoría y capacitación. Tenemos IBM Watson, Microsoft Azure, que son asesorías en línea que podemos programar sobre temas archivísticos. Entonces, bueno, ¿cuándo me toca hacer transferencia documental a mí? Hasta que llame, hasta que haya gestión documental, hasta que busque el correo, un chatbot especificado por las dependencias. Es la tendencia, ya no solo para nuestros usuarios externos, sino para nuestros procesos internos. Incluso podemos a través de la herramienta celular hacer la evaluación, la medición, los indicadores y cuánto no estamos descongestionando en nuestro talento humano y en nuestro recurso humano. Investigación archivística. Tenemos pues NPL, SPACY, para realizar análisis de test y minería de datos en documentos archivísticos. Hay documentos maravillosos en la empresa pública, en la empresa privada. Yo acá destaco mucho, por ejemplo, esa recuperación de la memoria emotiva que hace Coca-Cola con sus piezas publicitarias, que son un documento de archivo valiosísimo. Cuando sacan sus carritos, cuando sacan sus cosas de Navidad, detrás de eso hay una gestión documental que preservó esa información y que conservó la que está en análogo.
¿Para qué? Para construir esa memoria emotiva, para que la gestión documental, si bien es cierto, tenemos un enfoque hacia lo administrativo, también podamos hacer toda ese match con la memoria, pero una memoria viva. Entonces, esas piezas posibilitarias, esos nuevos videos, eso nos lleva a nosotros a pensar a futuro y no solo concentrarnos a veces en la operación, sino por eso nos piden un plan estratégico, ¿no? Proyectese a 4 años y mire qué vamos a hacer y para dónde vamos. Coordinación y supervisión, tenemos Tableau, QLinks, Power BI. Visualizar los datos archivísticos, conocer cómo van las auditorías y la supervisión. Power BI se convirtió en una herramienta maravillosa para que toda esa estadística y ese cúmulo de datos pueda ser más fácil de lectura para el usuario. Y ahí tenemos que automatizarlos. Ahora, vamos a mirar estas herramientas para que podamos ir distinguiendo cuáles son las esenciales. Exlibris Primo es un metabuscador utilizado en bibliotecas y archivos. Y acá hago un match con bibliotecas, porque bibliotecas lleva un buen tiempo facilitándonos la búsqueda y recuperación de información cuando yo quiero ubicar un material bibliográfico. Ahora yo lo puedo homologar esa buena práctica pues a los archivos. Metabuscador, que es un metabuscador tipo Google, tipo Bing. Entonces yo coloco palabras claves y él va y busca dentro de todas las fuentes de información. ¿Cómo sería esto si lo utilizamos para nuestros consumidores de archivo? En un lenguaje natural, automatizado, que él tenga una barra principal donde pueda consultar los temas esenciales para nuestro usuario interno y no a veces que les toca a ellos comandar, como les decía, colocar serie, subserie, fondo, subsección, porque no son archivistas. Todo eso debe ir por debajo, pero para el usuario debería ser más transparente. ¿Dónde han implementado esto? En la Universidad de Harvard, en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Stanford. ¿Para qué? Para mejorar la búsqueda de sus colecciones bibliográficas y sus documentos de archivo. Búsquedas en la nube de Google. CloudShare, esa es una solución empresarial que permite acceder al contenido de la organización dentro de un entorno digital. Permite el autocompletado de consultas, búsqueda semántica y hacer un análisis de los datos. Es decir, todo lo que está en ese mega universo, pues puedo hacerlo para el usuario final, que la consulta sea más simple. ¿Quién lo utilizó? Colgate Palmolive. ¿Por qué les facilitó la búsqueda? Porque Colgate Palmolive es una multinacional. Y entonces, cuando estaba un usuario de un país, quería consultarlo de otro país, tenían estructuras diferentes. Y al tener lenguajes diferentes o modelos diferentes, entonces la página estaba estructurada de una forma, la otra de otra forma, no había ese match, si se hacían cambios de talento humano, pues no era funcional, a la hora de buscar los procesos, procedimientos establecidos por la entidad, pues en Colombia estaba de una forma, en Ecuador estaba de otra, en Argentina estaba de otra. Entonces, normalizaron y estandarizaron el modelo de búsqueda. Coveo. Búsqueda empresarial abarca la búsqueda de sitios web, internet y repositorios de documentos. Tiene aprendizaje automático para comprender el modelamiento del usuario. ¿Cuáles son mis fuentes o mis consultas? Acorde a unos roles y habilidades que pueden ser desde la tabla de control de accesos y facilitarme la búsqueda en traerme documentación que esté relacionada con mis mayores vectores de información dentro de la organización. ¿Quién lo implementó? Salesforce utiliza un CRM Coveo para la búsqueda, conocimientos y documentación, mejorando la eficiencia del soporte al cliente. ¿Dónde se ve la maravilla de nuestro trabajo? Cuando los indicadores de gestión al cliente son funcionales, porque indica que está organizada la información y que las respuestas son óptimas. Y esa es la maravilla de esta profesión, que consulte la información, que esté rápida, que esté organizada. Son retos gigantes que tenemos día a día, pero cuando lo logramos, ahí estamos nosotros, ahí está un archivista detrás de ese éxito. Algolia, búsqueda en tiempo real, sitios web y aplicaciones, intenciones de búsqueda de los usuarios precisos y relevantes. ¿Quién lo implementó? El grupo medio. Publicación de contenido en línea, búsquedas rápidas, precisas, exploración de artículos. ¿Por qué es importante esta guía para nosotros como gestión documental? Porque es que también trabajamos en entidades como, por ejemplo, noticieros. Necesitan buscar fuentes reales en tiempo real. Se construye la noticia, se construye la edición, se construye el archivo de video. ¿Dónde va a ir a reposar? ¿Dónde va a ir a reposar? Al gestor de contenidos, al SGDA o al Enterprise Content Management, bajo una estructura documental y bajo unos instrumentos archivísticos para tal finalidad. Entonces, fíjense cómo estamos ahí inmersos nosotros.
Ahora vamos a hablar un poquito del diseño UX UI, ya dando finalización. Entonces, hablamos un poquito y empezamos a hablar de esto. El UI es la interfaz de usuario y el UX es la experiencia del usuario. ¿Por qué esto se relaciona ahora tanto con la gestión documental? ¿Y por qué yo realizo este match? Porque si la interfaz es fácil, el usuario tiene una buena experiencia. Y si tiene una buena experiencia, hay una fidelización. Y eso significa que vamos a tener un óptimo apropiación de los instrumentos archivísticos. ¿Qué busca el UI? Apariencia visual de elementos gráficos, colores, una interfaz atractiva, una interfaz visualmente agradable y una estética visual. La experiencia del usuario, experiencia completa y satisfactoria, flujo de interacción, optimizar la interacción, una experiencia fluida, tasa de finalización de las tareas. Ahora, esto no quiere decir que nosotros nos vamos a volver diseñadores UX y UI, pero sí se hace indispensable que nuestro aplicativo, que es de alto impacto, porque al fin y al cabo sería el contenedor de documentos electrónicos de archivo y tendrá que tener un front para el usuario, que nuestros diferentes software de erradicación de correspondencia, que nuestra sede electrónica, pues sea pensada en el usuario. Y eso va desde los colores institucionales, desde la funcionalidad. Hoy en día, el éxito de una herramienta va enfocada en esta temática. Quiero presentarles esta página y traía esta frase que dice, uno solo tiene el control de su propio espacio si puede encontrar lo que necesita. Si no puedes encontrarlo, no lo tienes. Y eso pasa en los archivos. Aquí me traje este ejemplo de la DIAN, ¿listo? Para los que han ingresado a la plataforma Muisca. Fíjense ustedes cómo está diseñada. Fíjense ustedes todas las opciones que tenemos para la búsqueda de información. ¿Será que el usuario regular accede a todo este tipo de información? Porque en una encuesta que hice de percepción, pues la gran mayoría entramos solo a descargar, actualizar la firma y de pronto ajustar la declaración. Todo el resto de menús no se utiliza. ¿Para qué se muestra tanto? Esta es una de las páginas que realmente le dicen a la persona, mire, tiene que ingresar a Muisca. Y la persona no, ya de una vez, eso es una mala experiencia. Eso no nos puede pasar a nosotros con la articulación de nuestros instrumentos. Entonces, por eso es tan importante la parte digital y estar en ese equipo interdisciplinario, nosotros pendientes de que esta funcionalidad se integre a los desarrollos en los ambientes de integración, QA, calidad y finalmente cuando salga producción. ¿Listo? La DIAN se dio cuenta de esto, están trabajando en su nuevo diseño que va a ser mucho más amigable porque realmente por eso no ha funcionado tanto la declaración automática. Y traigo un ejemplo de la casa, una entidad conocida por la mayoría y la mayoría de pronto han conocido Sofía Plus. Esta es la interacción actual de Sofía Plus. ¿Por qué es importante para nosotros esta parte de diseño y experiencia? Porque se capturan datos. Aquí yo me voy a loguear y eso tiene que ir al expediente electrónico para cuando yo haga una reclamación. ¿Cómo ingresé y cómo se hizo una firma digital? Entonces, acá se agregaron algunos elementos que tuviera, por ejemplo, el contraste, aumentar letras, reducir letra, un centro de relevo. Así es actualmente la plataforma. Miren todos los menús que tiene, el despliegue del usuario, de pronto esa interfaz gráfica que lo lleva a uno de una vez como a esforzarse, a no poder ingresar rápido al acceso a la información. Después vienen muchos más menús desplegables. ¿Listo? Ahora miremos una propuesta integrando diseño UX UI. ¿Listo? Entonces, fíjense, una bandeja de tareas, un soporte de ayudas, un ingreso a la plataforma, una barra flotante para la integración de lectura y una definición de roles principal. Yo soy aprendiz, aspirante o instructor. Ingreso de manera rápida. Ahora, yo me lo reevaluaba en los formatos de gestión documental y decía, wow, a veces yo como ya soy archivista y tengo toda la organización en mi mente, pues para mí es ta, 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 ta. Pero cuando llega mi usuario, ¿es tan fácil? ¿Realmente lo estoy haciendo funcional? Y aquí viene una integración de la inteligencia artificial para que podamos definir este tipo de patrones. Piensa acá cómo ya podría el usuario escoger. Es un aspirante y llega a un metabuscador. Coloque el trámite o asunto sobre cualquier gestión.
resultados de las pruebas, citación a pruebas, certificados, estado del proceso, en un lenguaje natural. Y ahí viene la IA. Imagínense acá si le colocaron, escoja la serie y la subserie, escoja el subtrámite, escoja el fondo, el subfondo. No, es una persona nueva que llegó hasta ahora a la institución, no conoce. ¿Qué sí va a poder buscar y con qué va a encontrar más fácil? Un metabuscador. Y el metabuscador lo va a direccionar y nosotros por debajo vamos a estar capturando todas las series, subseries y todos los metadatos y datos necesarios para la conformación seguramente de nuestro expediente electrónico. Pero el usuario va a sentir el match con la estrategia. Finalmente, ya en nuestra última diapositiva, como les comentaba, uno de los riesgos que uno escucha es la inteligencia artificial nos va a reemplazar. Cuando se hicieron este estudio con IBM y se escogieron ejecutivos de nivel C de 28 países, ellos son los máximos, o sea, los CEO de las empresas más importantes de todos los sectores de economía. 21.000 trabajadores en 22 países. Ellos hacían la claridad, ellos no van a reemplazar su fuerza laboral. Ellos van a entrar en un proceso progresivo para que su talento humano aprenda a adaptarse y a hacer match con la inteligencia artificial para generar ese valor agregado a los procesos. ¿Quién realmente va a reemplazar a las personas que no se integren o manejen la IA? Entonces la respuesta está ahí. La IA no reemplazará a las personas, pero las personas que sí usen la IA, sí reemplazarán a las personas que no lo hacen. Entonces la inteligencia artificial es algo que ya se ha ido desplegando, como les decía, ya está en Microsoft, ya está en IBM, ya hay varias que utilizamos, seguirá adaptándose. ¿Qué requerimos nosotros? Y específicamente desde la parte archivística. Uno, no perder a nuestros usuarios. El usuario es nuestro factor esencial y debe hacer match con la herramienta, con el instrumento. Dos, la memoria emotiva. Rescatemos nuestros archivos y mostremos también esa parte de memoria viva que podemos transmitir desde los documentos. Y finalmente, como siempre lo he dicho desde que me gradué de la universidad, archivística es una de las disciplinas que nos exige una capacitación constante en todos los campos. Mi PG, control interno, derecho, tecnología, y siempre mantenemos actualizados. Entonces, pues para mí es muy grato haberlos podido acompañar. Esta era la presentación que quería compartirles, la reflexión y que miráramos un poco el norte hacia dónde le estamos apuntando. Y pues ya quedo acá con la profe Marta, o para las preguntas que tengamos. Eh, Muchas gracias, profe Miguel. Qué gusto compartir todas esas reflexiones que usted hace esta noche sobre un tema que definitivamente se insertó en la vida y pues se inserta también en esa parte de la vida, no solo en lo social, sino en lo académico y también en lo laboral, ¿sí? Y me gusta mucho la reflexión que usted hace frente al tema, frente al hecho de que, y lo hemos manifestado también en otros foros sobre inteligencia artificial, y es no es pelear con la inteligencia artificial, por el contrario, es que podamos unirnos a ella y sacar el mejor provecho como humanos también creadores de eso. Entonces, qué buena reflexión. Bueno, voy a compartirle por acá algunas preguntas que nos han hecho a través del chat. Sin embargo, si alguien quiere compartirnosla, abrir su micrófono e interactuar pues con nuestro conferencista de esta noche, con Miguel, que le recuerdo que es egresado. Y antes de las preguntas, algo muy importante. Es muy importante que ustedes diligencien la asistencia, el registro de asistencia. ¿Para qué? Primero para que quede, pues que quede la evidencia de que estuvieron acompañándonos esta noche. Segundo, para poder compartirles la presentación y el enlace de la grabación que vamos a tener en el canal de YouTube del programa. Entonces, por eso es muy importante que lo hagan. Yo les acabo, cada tanto les estaba enviando el enlace y nuevamente se los envié. Bueno, Rafael López nos dice, la investigación archivística podrá hacer uso del procesamiento del lenguaje natural, no solo con fines empresariales, sino incluso académicos en centros de memoria histórica.
Y también dice, y en la generación de resúmenes y extracción de metadatos para el proceso de análisis documental de contenido, también en áreas como la bibliotecología. Rafael, excelente pregunta. Sí, mira, algo con lo que estamos en deuda desde la parte organizacional y que en la academia se está fortaleciendo mucho y debemos seguirlo fortaleciendo, es la generación de estos proyectos de investigación y tomar la investigación del sector productivo. ¿Qué quiere decir esto? Tomar esas buenas prácticas, esas buenas experiencias que hemos vivido todos o que llegaremos a vivir todos cuando asumimos el liderazgo de un equipo de trabajo y empezamos a formular o implementar instrumentos archivísticos. Qué bueno es documentar eso y poderlo llevar a un banco de proyectos ya ejecutados con los ajustes razonables que hayamos tenido que hacer en la planeación, para que en el momento que yo lo tenga que hacer, lo pueda retomar. Esta es una labor interdisciplinaria que se ha venido trabajando con la investigación aplicada, pero que tenemos que seguir fortaleciendo, no solo a nivel Colombia, sino a nivel iberoamericano. Y lo que hablabas en cuanto a la recuperación de la memoria, esencial y vital. Estos archivos de la memoria viva, de la Comisión de Justicia, de todo lo que estamos viviendo, en particularmente en Colombia, es indispensable la integración de herramientas como la inteligencia artificial, de pronto para traducir esa información que por su naturaleza propia es de carácter técnico a un lenguaje natural que pueda ser entendible por nuestros ciudadanos acorde a su nivel de desarrollo y de estudios. Entonces, indudablemente, si tenemos la posibilidad de trabajar en centros de memoria, de trabajar en lo que es la recuperación o reconciliación de nuestro país, tratar de llevar todo lo que está en lenguaje técnico relacionado con fondos documentales a un lenguaje natural según las características de nuestros ciudadanos para que ellos conozcan que ahí está esa información dispuesta para consulta de ellos. Muchas gracias, profe Miguel. Bueno, ya le comparto otra pregunta que nos hizo Andrea Mantilla. Dice, ¿hay alguna norma ISO que esté trabajando la IA en documentos archivísticos? Actualmente se están reuniendo las principales empresas de tecnología a nivel de Estados Unidos con el Congreso de Estados Unidos y a nivel de la Unión Europea. Lo primero que se está buscando es reglamentar el desarrollo de la inteligencia artificial. Cuando ya se tenga esta reglamentación, seguramente se podrá establecer algún tipo de trabajo de la ISO específicamente, o bueno, a todos los niveles, porque la IA también es algo transversal para la actualización de las normas. Pero actualmente no se está trabajando por parte de la ISO, diferente a las normas de descripción que ya tenemos, de pronto la ISAC o las traducidas en Colombia, para el tema de descripción de datos archivísticos, de metadatos y datos archivísticos. Bueno, voy a mirar qué más hay por acá en lo que nos han compartido esta noche. Dice, en la recuperación de la memoria histórica dentro de los archivos históricos, ¿servirá incluso para fines académicos? Uy, definitivamente, o definitivamente. Yo creo que ahí vamos a poder hacer una oculta.com, recuperación maravillosa de cómo socializar oculta.com. toda esta memoria viva que tenemos y para quienes somos también apasionados por la parte de la memoria, de los derechos humanos, del contexto social, podremos hacer match muy interesantes para mostrar cómo con todo este comportamiento que ha tenido nuestro país en sus diferentes situaciones geopolíticas, hay una relevancia única de la archivística. Y es que si no es por la gestión documental, por la labor archivística que hacemos, no se podría tener acceso a esta información. Y donde se está conservando, vamos a poder implementar herramientas de inteligencia artificial para poder hacer match con nuestros usuarios, con nuestros consumidores principales de información y hasta con investigaciones a nivel mundial para generar ese conocimiento colaborativo y mostrar cómo a través de los archivos se puede vivir, reconstruir, reconocer y cambiar la historia. Acá ya le comparto que nos están llegando más al chat. De la profe Lina María Castro, dice, cuando se habla de IA por primera vez en una organización, ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrenta el profesional en ciencia de la información, el profesional en CIRBA? Indudablemente, profe, uno de los primeros cuestionamientos que se enfrenta uno es no tener claro cuál va a ser la ventaja funcional en la implementación de esta herramienta. Y aquí viene algo esencial.
y es hablarle a nuestros jefes o directores, dependiendo del nivel que estemos, secretario general o director administrativo, la temática referente a indicadores. Ellos se miden por indicadores. Entonces, yo traduzco la funcionalidad desde el proceso de gestión documental, bien sea en la generación de consultas, en la entrega de resultados, en la disminución de tiempos, en la disminución de tiempos y movimientos, para poder hacer esa transferencia de lenguaje al gerencial que se manejan, que son indicadores, y mostrar la eficiencia y la recuperación de la información. Entonces, realmente es que nosotros tengamos claro porque nos va a permitir automatizar o nos va a permitir generar una mayor sinergia en el desarrollo de los procesos o procedimientos archivísticos y una vez lo tengamos nosotros claros, hacer esa traducción o esa armonización con los indicadores de gestión de la entidad y de pronto el histórico que tengamos y cuál sería la proyección de automatización de mejora en la integración de esta inteligencia artificial. Muchas gracias, Miguel. Pregunta Michael Cubillos. ¿Puede la IA y el diseño UX UI ayudar en las tareas algo repetitivas como son la clasificación y la indexación de documentos? Desde luego, esta es una de las principales ventajas que tiene, al sentido de que al tener estas capacidades de lectura, ya vamos mucho más allá de solo tener OCR, que es hacer la lectura básica de la información contenida en un documento digitalizado, sino que podemos llegar al nivel de generarnos alertas tempranas o de que no hay un reconocimiento de caracteres para que pueda ingresar el usuario, es decir, la persona, el personal que esté a cargo, a hacer una revisión o una auditoría de estas facetas. Pero indiscutiblemente sí nos permitirá, sobre todo en las entidades que tienen alto flujo de erradicación de información, automatizar estos procesos para lograr también la conformación de expedientes electrónicos de forma más ágil, rápida y eficiente, también para la consulta de nuestros usuarios internos y externos. Bueno, mientras los compañeros que están en las salas, ya sean profesores o estudiantes o egresados, formulan una pregunta más, pues a mí se me ocurre pensar, Miguel, ¿hay regulación con respecto al uso de las guías en el área archivística o en este campo de acción de la ciencia de ciencia de la información? Actualmente, hasta hace muy poco, creo que unos 2 meses, se autorizó la creación de la primera agencia que va a estar a cargo de todo lo que va a ser relacionado con inteligencia artificial en el Estado colombiano. Por consiguiente, hasta ahora se está realizando como una revisión incipiente de los nuevos modelos. Recordemos que la inteligencia artificial con lenguaje natural y desarrollo, como lo tenemos actualmente, inicia su proceso de implementación. Sin embargo, el Archivo General de la Nación es claro en hacernos la invitación a cada uno de nosotros a proponer y nos recalca en sus conferencias que ellos nos asesoran en los mínimos que debemos de cumplir en las entidades, pero que están abiertos y es una invitación que nos han hecho cordialmente a que analicemos cuáles serían las soluciones particulares, cómo nos facilitaría la adaptación de la archivística dentro de los diferentes procesos y procedimientos en las entidades para poder realizar modificaciones o actualizaciones en los instrumentos o en los modelos de administración de archivos dentro de las entidades. Bueno, sí, yo tengo entendido que de las o de los estados más regulados o que ya han avanzado en esto es en Europa, ¿no? Correcto, sí señora. En Europa se está trabajando en la temática. Muchos de los software de gestión documental, dentro de los cuales pues encontramos líderes como son OnBase, como son Filet de IBM, están incorporando en sus soluciones embebidas, es decir, directas, la inteligencia artificial. Y también un fuerte trabajo del diseño UX UI, puesto que no se había analizado esta necesidad de los usuarios y en estudios recientes se ha identificado que si la experiencia del usuario no es buena con la herramienta, pues esta no se utiliza de manera adecuada y por ende pues no hay como esa afinidad en la utilización y optimización de los procesos. Bueno, profe. Dice una pregunta, los estudiantes en ciencia de la información y la documentación, bibliotecología y archivística, tendremos que enfrentarnos a la modificación de nuestros programas curriculares de aprendizaje y cada vez deberá haber más incursión de materias relacionadas con IA y tecnología en general. ¿Cómo ve usted esta transformación desde su rol? Como yo les indicaba, una de las pasiones que yo tengo por esta carrera es que siempre íbamos aprendiendo de todo. Indiscutiblemente, la universidad y los diferentes niveles profesionales, ahorita todo el mundo está corriendo actualizando sus diseños.
pero siempre está la oportunidad de pronto de yo irme fortaleciendo con, por ejemplo, Sociedad Digital está ofreciendo cursos en inteligencia artificial, en data, en metadata de manera gratuita, que yo puedo ir articulando con el desarrollo de mis propias habilidades. Entonces, también viene una parte muy importante que la academia está realizando esas actualizaciones, pero por el otro lado también está nuestra parte de irnos capacitando en las diferentes opciones gratuitas que se están brindando en cuanto a la inteligencia artificial. Como es un proceso en el cual las grandes empresas de tecnología y la adaptación a las nuevas sociedades del conocimiento se hace necesario, pues los invito nuevamente, tengo verticalmente esa sociedad digital de Mintic. Existe más o menos de 20 cursos gratuitos sobre todas las nuevas temáticas relacionadas con tecnología. Ya mismo les voy a compartir el enlace y se los voy a hacer acá a través de- del chat para que Perfecto. ustedes puedan tenerlo. Listo. Creo que es esa, profe. Espera, es que tengo la presentación, entonces no estoy viendo. Ah, listo, no, sí, sí, usted no lo puede. Pues Sí, Sociedad correcto, sí Digital señora, es Mintic. esa. Correcto, es esa. Ah, listo. Bueno, muy bien. Eh, revisando el chat, pues inmensas felicitaciones. Estamos muy agradecidos de contar con tu presencia, tanto los docentes, por ahí veo unos muy orgullosos que tuvieron el placer de compartir contigo los espacios académicos, mandando felicitaciones y gran saludo. Dice por acá Gloria, cada docente diseña un modelo, bajo un modelo probablemente diagramas de flujo y otras ayudas didácticas. Pero ¿cómo se lleva a cabo la conversión para implementarlo a nivel de un lenguaje binario utilizado en tecnología? Bueno, aquí hay que tener una diferenciación clara, ¿no? Una cosa si yo ya me voy por el tema de programación para la utilización del lenguaje, que podría ser hablar del lenguaje binario hasta lo último en el top, que estamos hablando de computación cuántica, de qubits, ¿listo? Pero eso ya es un nivel más de programación. ¿A dónde o es el alcance o la línea que tenemos nosotros como archivistas? A que se haga la parametrización adecuada de los instrumentos archivísticos para la armonización de la interfaz del usuario con los datos, metadatos y con la estructura que yo haya diseñado para la entidad. Y esto en la realidad va muy asociado a los costos. Si yo no tengo la capacidad para el desarrollo de este proyecto, mediante mi desarrollo de Pinar y medir cuáles son como mi curvatura de prioridades mediante Pinar, pues lo puedo dejar proyectado, pero no lo voy a implementar. Entonces puede que no me alcance para adquirir un SME, sino empiece con la parte básica de un SGDA o de un gestor de documentos. Entonces, nosotros debemos estar muy pendientes y acompañados del área de sistemas de información para garantizar que se cumplan con los datos y metadatos archivísticos, que se cumpla con unas características de facilidad de acceso al usuario, que sea funcional. Por eso hacemos pruebas en ambientes. Integración, que es donde nos reunimos todas las áreas participantes y definimos qué es lo que queremos y esperamos para el desarrollo de ese nuevo proceso. Luego viene QA, que es la parte de calidad, en donde hacemos pruebas con usuarios internos o externos para identificar que sea funcional, que sea accesible, que sea intuitivo. ¿Listo? Y finalmente lanzarlo a producción. Una cosa es lo que ve en el front mi usuario y otra cosa es lo que yo puedo ver en el back, en donde en el back sí debe cumplir con todas las características y criterios establecidos en la normatividad colombiana. Ya para el nivel que tú me estás hablando de hacer el cambio entre lenguajes, es un poco más de programación y si nos iríamos más hacia la parte de sistemas. Bueno, por acá hay otra pregunta, se me salió aquí del chat, pero ya se las voy a compartir. ¿Qué pasaría con la seguridad de la información en las entidades públicas cuando se haga uso de la IA? Espérenme que se me... De la IA. ¿Existiría garantía del correcto uso y tratamiento de datos? Correcto. Entonces, aquí tenemos dos factores principales. Uno, nosotros ya tenemos la ley de acceso a la información, en la cual nos designa los criterios para definir si es información pública, clasificada, reservada, y ya lo tenemos también articulado con el índice de información clasificada y reservada como instrumento archivístico. Ahí nosotros podemos hacer parametrizaciones con la inteligencia artificial. Es decir, cuando yo ingreso a una institución, voy a hablar de la parte de usuarios internos, es decir, de trabajadores o funcionarios, a mí me asignan un rol. Ese rol, si por ejemplo tuviéramos un metabuscador, yo le puedo generar unas características
para que en el metabuscador, acorde al rol y las funciones que tiene este trabajador, solo pueda acceder a ciertos criterios de información. ¿Listo? Si lo hago para el usuario externo, puedo generarlo de la misma manera. Yo programo la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial va a ser parte o va a ser una integración con mis sistemas de información, pero se va a articular a mis reglas de negocio. De esa manera debe cumplir con los estándares establecidos en la normatividad colombiana, es decir, en nuestra legislación, y adicional con los protocolos o políticas que tengamos dentro de la entidad. Bueno, por acá nos pregunta Lady Ruiz. La actualización de la normativa de la Ley 594 del 2000 a realizar una actualización con la integración de la IA dentro de las instituciones. O sea, ¿cómo se haría? Creo que es la pregunta, ¿cierto? Bien, pues aquí hay algo muy interesante y es, hay que tener en cuenta la perspectiva, ¿no? Y las perspectivas son indispensables porque nos permiten visualizar a futuro dónde vamos a llegar, para dónde vamos y cuáles son los cambios. Y en cuanto al tema de la implementación, pues la ley 594 del 2000, junto con Mintic, se ha hecho un trabajo muy articulado. La inteligencia artificial en este momento está en ese trabajo de análisis, de incorporación en soluciones que ya tenemos contratadas. Listo, digamos que la mayoría de software que ya tenemos contratados, llámese Cactus, llámese Nutseo, diferentes fuentes de información, la están incorporando. Ahora viene otro tipo de inteligencia artificial que va a ser la que nos va a permitir condensar todos los sistemas de información para generar perfiles y enrolamientos. Seguramente cuando se llegue a ese análisis se realizarán mesas de trabajo en las partes interesadas, como lo suele hacer el Archivo General de la Nación, mediante sus comités técnicos en los cuales podemos participar a través de la página web o vincularnos personalmente si queremos hacer parte de alguno de estos comités para poder hacer aportes o modificaciones a la normatividad. Entonces, seguramente empezará este trabajo armonioso y riguroso para lograr encontrar estas soluciones y dar esta línea bajo la normatividad, decretos o leyes necesarias para la implementación y regulación de la inteligencia artificial en el Estado colombiano. Muy bien, dice, las entidades en muchos casos solo están actualizando las TRD, pero no cuenta con un profesional en ciencia de la información que desarrolle mejoras en los procesos de gestión documental y es una problemática que ya se ve en el tiempo y ya en el desarrollo, y como en el desarrollo de los archivos, organización y clasificación, también con la pérdida de la información. Esto es cierto, hemos tenido un gran avance con la ley que profesionalizó nuestra carrera porque nos ha permitido ir cerrando esas brechas. Sin embargo, hoy en día las dinámicas de gestión documental y sobre todo el sector privado, en el público es obligatorio, pero el sector privado se han empezado a dar cuenta de las bondades que tiene tener un gestor documental. Es de ahí que empresas como Coca-Cola, empresas como Nubank, empresas como Rappi están incorporando profesionales en gestión documental para la regulación de la información. Esto es un reto. Realmente, aunque aún seguimos hablando de tablas de retención documental y es un instrumento esencial dentro del desarrollo de la gestión documental, pues ya tenemos un macro, nomás miremos el PG, cuántos sus programas existen, la funcionalidad, el match. Entonces, hoy en día, una organización que quiera responder, que quiera conservar, que quiera estar en el mercado, debe tener estructurados sus procesos de gestión documental. Y nosotros debemos seguir fortaleciendo nuestra experticia en el tema. ¿Por qué? Porque las empresas que está pasándoles ahora, que guardaban la información sin ningún tipo de estructura documental, entonces ahora cómo les están cobrando. Antes el problema era porque nos cobraban por las bodegas de archivo en los archivos centrales, ahora desmaterializamos, pero la empresa empezó a guardar y a guardar sin clasificación, ¿cierto? Sin criterios archivísticos, ahora les están cobrando en el mundo del entorno electrónico. Entonces cuando le dicen al ingeniero, ah, eliminemos, pues él no va a asumir esa responsabilidad. Entonces, ay, no, venga, hay que contratar a un profesional en gestión documental y empezamos a tener ese nuevo campo bajo esas nuevas ópticas. Entonces también viene ese proceso de adaptación a las nuevas modalidades, tendencias y perspectivas que va a tener tanto los sectores de la economía como los cambios en los diseños curriculares y por ende el mercado laboral. Claro que sí. Bueno, dice, ¿la IA podría ayudar a mejorar la accesibilidad de los documentos archivísticos? Esto es esencial, ¿sí? Entonces, nos va a permitir tener un control mucho más en tiempo real y sobre todo también utilizar un lenguaje natural. A veces tenemos documentos con un valor agregado. Por ejemplo, cuando vamos a mirar
Ay, se me fue el nombre del gestor del Archivo General de la Nación, mientras lo recuerdo, pues a veces uno busca en Google carta de Manuelita Sáenz, no siempre sale. Entonces, qué chévere que usted pueda ingresar y esté articulado con un metabuscador dentro de la página de la GN y de pronto usted va a buscar carta de Manuelita Sáenz, ¡pum! Le traiga todo lo de Manuelita Sáenz. ¿Listo? Sin que de pronto el usuario tenga que tener esa particularidad de tener exactamente que poner el periodo, la descripción, el fondo, pues porque eso ya implica un conocimiento que está muy claro para nosotros. Pero cuando uno analiza los indicadores de consulta de la GN, viene mucha parte, muchos compañeros de la parte de historia, de fundaciones. De hecho, la UNESCO fue el que nos donó para la digitalización del Fondo de Esclavos y Negros, que se los invito a consultar a todos y cada uno de ustedes, en donde podemos ver figuras como el encomendero, cómo se negociaban con nuestros contemporáneos colombianos de aquella época, cómo los vendían, cuáles eran los costos y seguramente la integración de la inteligencia artificial facilitará que toda esta difusión de los fondos documentales sea mucho más fácil. Efectivamente, por acá nos dice Rafael López, mejor dicho, estamos llamados a capacitarnos en tecnología, en las tecnologías emergentes y llegar a transformar la realidad informacional de cualquier entidad del país. Yo creo que es muy diciente esa reflexión que él hace después de escuchar. Completamente de acuerdo, Rafael. Y como lo decían en el sondeo que hicieron a nivel mundial, lo que se pretende es hacer una capacitación masiva de 3 a 4 años y después de ello, pues ya que la mayoría contemos con las habilidades de la inteligencia artificial para responder a las nuevas dinámicas de los diferentes sectores de la sociedad. Muy bien, bueno, por acá hay la última pregunta y ya vamos cerrando nuestra sesión. Bueno, dice Gloria, la ISO se quedó corta en este momento con respecto a la gestión documental, a pesar de que se mejoró este proceso en las empresas certificadas. Tendrán que trabajar mucho en esto, llevando el decreto 594 a una normatividad, a la normatividad colombiana, como ya lo había mencionado. ¿Usted está de acuerdo con esta afirmación? Indudablemente tenemos que hacer algunas mejoras en la política. De pronto no es que hizo este corta, esa sería otra conferencia, pero bueno, para hacer ese preámbulo ahí. Y es que tenemos oportunidades de mejora. Por ejemplo, en Colombia tenemos un SGDA, pero ese SGDA nadie lo certifica. En Europa tenemos las MOREC, pero las MOREC sí se certifican. Eso quiere decir que si a mí el proveedor quiere venir a decirme, oye, mire, te tengo esta solución, este software, en el Estado colombiano hay unos requisitos mínimos y por eso tenemos tanta gama y a todos los llaman gestores o sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. ¿Qué se le ha solicitado a la GN? Que igual que con las MOREC, tomando esas buenas prácticas, generemos unos criterios en donde el proveedor que quiera denominarlo con ese nombre tenga que cumplir esas características, que en Europa sí se da, porque en Europa sí se certifica. Entonces son oportunidades de mejora y adaptación que pues también el órgano rector está ejecutando y que nosotros también podemos implementar, como les digo. El AGN nos da a nosotros los mínimos, las pautas mínimas, pero es indispensable que nosotros en las organizaciones, como equipos interdisciplinarios y como líderes en la gestión de la información y archivística, empecemos a proponer nuevas estructuras y roles que faciliten la gestión de la información. Miguel, esta pregunta me la habían hecho anteriormente, que me la hicieron en privado, me decían que si alguna de los asistentes requiere para la entidad en la que labora de su asesoría, que si lo pueden contactar. Claro que sí, cuando remita las memorias, ahí colocaré mis datos de contacto para que les quede a todos pues el material y adicional pues tengan mis datos de contacto. Muchas gracias. Por aquí Lady Ruiz creo que está alzando la mano. José Luis Carreño, la tengo desde hace rato levantada, por favor. Listo, bueno. Entonces José Luis y después Lady. Bueno, buenas noches pues para todos y pues a Miguel muchas gracias por esa excelente exposición que nos hizo sobre inteligencia artificial. Y mi pregunta es muy concreta y es si existen casos de éxito en Colombia que nos pueda referenciar respecto a la integración de la inteligencia artificial con las funciones archivísticas. Gracias. Hola José Luis, en este momento se está haciendo un proceso de análisis. Sé que lo está haciendo Planeación Nacional, mirando cómo adapta los procesos con los pilotos. Digamos que hasta ahora, por el boom que ha tenido la inteligencia artificial, se ha podido implementar en procesos de consulta básica. ¿Cómo te podría yo referenciar? Entidades que están integrando ChatGPT con su API o su procesador de WhatsApp. ¿Listo? Entonces se ha visto más que todo en la mayoría de entidades estamos comprando el paquete para que haya ese lenguaje natural.
Entonces, desconozco el dato estadístico actualmente, pero lo que sí se está incorporando es ChatGPT para la utilización del lenguaje natural en el acceso de los ciudadanos a las solicitudes, trámites y PQRS a través de este canal. Entonces, hay varias formas de realizar esa articulación. Una de ellas es esa, ¿listo? En donde de pronto ya se está dejando de utilizar el API que venía, que coloque cédula y que uno sentía que estaba contestándole a una máquina en WhatsApp para que esto sea un lenguaje más natural hacia los usuarios. Es decir, un lenguaje también como más amigable con el usuario, no tan de máquina, ¿verdad? Correcto, sí señora, y en un lenguaje claro, que de pronto si el usuario no colocó bien la palabra, se pueda realizar el entendimiento del objetivo o el objeto de la consulta que tiene el usuario en su mente. Bueno, por ahí es que como estábamos con la presentación, yo no podía ver muy bien quién estaba levantando la mano, entonces por eso no habíamos dado la palabra. Pero Lady creo que estaba alzando la mano, ¿o Buenas quién noches. más? Ujú. Sí, con referente a lo de la inteligencia artificial, eh, hay una parte muy cierta, o sea, los archivos pueden estar consagrados, bien organizados y todo, pero el poder llamar a los usuarios para que se integren a ellos, tanto en las bibliotecas, en toda unidad de información, el problema está es en ese, en generar y llamar a que los usuarios participen de ello, porque si bien nosotros conocemos muchas plataformas y ahora como estudiante pues conocemos un mundo totalmente diferente, yo voy a preguntar, yo vivo en un pueblo y yo voy a preguntar y ni siquiera conocen por ende la carrera, ni saben de qué les estoy hablando, ni hacen realmente consultas de nada, o sea, ni de bibliotecas, ni de información, inclusive en la parte donde yo estoy trabajando apenas van a sacar pues como el patrimonio histórico de todo, pero el hecho de que salga y esté disponible no garantiza que la comunidad haga uso de él. Entonces, ¿cómo aplicaríamos en esa parte que la inteligencia artificial nos ayude o nos haga como partícipes para que la comunidad a la que se expone toda la información pueda participar y pueda como acoplarse a ella y que sea como dinámico? Lady, eso es un reto maravilloso que quienes somos apasionados por la memoria viva tenemos día a día. Una de las estrategias principales que puedes utilizar con la IA es identificar de pronto cuáles son los factores o cuáles son el medio de comunicación más utilizado por ellos. Por ejemplo, hoy la mayoría de consumo en mediciones y tendencias se realiza a través de TikTok. También es importante que puedes utilizarlo con la IA, la caracterización de nuestros usuarios. Es decir, por ejemplo, si yo estoy en corregimiento en Boyacá, de pronto la mayoría tiene solo hasta la primaria y de pronto saben leer y escribir y su lenguaje es un poco más asociado a su región. Entonces, cuando les ponemos palabras demasiado técnicas, pues no facilita la comprensión del mensaje que queremos transmitir. Entonces, se puede hacer de manera segregada utilizando o la IA nos puede ayudar a transformar ese lenguaje técnico que tenemos o ese lenguaje que no está tan fácil según las características de nuestra población y nos va a indicar, mire, si su población son niños de 9 a 15 años, se le recomiendan este tipo de estrategias, incluso te puede generar de manera detallada el guión o los parámetros o las paramétricas para que tú desarrolles la actividad. Miguel, un inmenso agradecimiento por habernos acompañado en esta noche de parte de la dirección del programa, de los profesores, de los estudiantes que nos han acompañado también esta noche, egresados e invitados. Un tema que definitivamente hay que seguir explorando. Yo creo que faltaba en la academia hablar de inteligencia artificial y ya lo estamos empezando a hacer. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y por todo este conocimiento que hemos compartido esta noche, que yo sé que es súper importante. Si alguien falta por diligenciar la asistencia, nuevamente les dejé el link para que lo realicen. Posteriormente estaremos mandando las memorias, el enlace de la grabación para que ustedes lo puedan visualizar. Y si tienen alguna duda, pues vuelven y escuchen la grabación. Mil gracias. Muchísimas gracias, un saludo especial a la doctora, a la profe Albaluz, a la profe Angélica, a la profe Marlene y a la profe Marta por acompañarlos. Un saludo a todos mis colegas, nos estaremos viendo. Un abrazo gigante. Bueno, que esté muy bien. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos nuevamente. El 9 de octubre tenemos una conferencia súper especial y en conmemoración del Día del Archivista. Entonces, estén muy pendientes que vamos a enviar la información con tiempo.
Profe, muchas gracias por este espacio. Con mucho gusto. Hasta luego. Profe, muchas Hasta gracias. luego. Gracias, profe. Con Feliz mucho noche. gusto. Gracias.